Hola, hola, bienvenidos nuevamente. Esta es la segunda parte de esta serie de videos para desarrollar a este personaje desde cero hasta poder animarlo. En el video anterior completamos el modelado del personaje el cual fue creado a partir de un cubo. De ahí se modeló la forma básica y luego se extrajeron los brazos. Las piernas se generaron con geometría aparte, así como la geometría en forma de tallos que tenemos en la parte superior. Los ojos y las cejas también fueron creados con geometrías separadas. Posteriormente creamos materiales, los cuales configuramos con diferentes propiedades para cada uno y se asignaron a las diferentes piezas de nuestro personaje. También creamos este plano o esta pared curva, así como un domo para iluminar nuestra escena. Hicimos una serie de renders también, una serie de renders de prueba, y organizamos y renombramos toda nuestra escena para tener un mejor control de nuestro archivo. En este punto voy a ponerle Control Shift S para poder guardar como y voy a guardarlo como Sanarig. Le voy a poner Save As. Con esto nos aseguramos de tener un progreso de los archivos. En caso de que necesitemos regresar por cualquier fallo catastrófico, podemos regresar a la parte del modelado sin tener que perder todo el progreso que ya hicimos. Para poder animar a nuestro personaje, necesitamos dotarlo de un sistema de control y un sistema de deformación. Estos por lo general se hacen paso a paso y es técnicamente complicado de poder resolverlo. Para facilitarnos la vida, vamos a utilizar dentro de Maya un sistema de AutoRig. Este nos va a ayudar a generar todos los controles que necesitamos, así como los controles de deformación que vamos a tener para el personaje y así poderlo elaborar de manera mucho más sencilla. La única condición que tenemos con este AutoRig que viene incluido dentro de Maya es que tenemos que tener a un personaje que sea bípedo, es decir, que tenga dos extremidades superiores, dos extremidades inferiores y que camine erguido, que tengamos un torso, cabeza, cuello, etc. En este caso el personaje es humanoide, no necesariamente es completamente un humano, pero sí cumple con las características que necesitamos para el desarrollo de este rig. Este autorig lo vamos a encontrar en esta parte, es este iconito que tenemos aquí. Si lo abrimos, nos va a desplegar un panel completo en el cual vamos a tener diferentes menús. Para poder utilizar la herramienta rápida del Quick Rig, del AutoRig, vamos a utilizar esta herramienta que se llama Quick Rig Tool. Voy a hacer clic sobre él y nos va a aparecer un nuevo panel, una nueva ventana. Y vamos a tener dos opciones, One Click y Step by Step. En el caso de que queramos hacerlo inmediatamente con el personaje como lo tenemos, tendríamos que seleccionar el personaje y todos los elementos que conforman a este personaje, en este caso las piernas, los brazos, y vamos a ponerle Auto Rig. En este caso va a empezar a trabajar, nos va a mostrar un progreso y nos va a generar todo un sistema completo de huesos que nos va a permitir mover o manipular al personaje. El problema es que como no es un personaje completamente humano, va a interpretar de diferentes maneras cómo es que este personaje está funcionando. Y nos va a generar con un margen de error que puede ser muy alto, como en este caso, el rig del personaje, con el cual vamos a poder manipular, pero, por ejemplo, los hombros los está generando prácticamente en el pecho, las piernas las está empezando prácticamente desde la mitad de la zanahoria, y las rodillas están prácticamente en la zona de donde empezarían las piernas. Además de que tiene la parte de la espalda muy comprimida y la cabeza prácticamente la tiene hasta acá arriba. Entonces, este no es un... el autorrig funciona bien, pero como al no ser más bien un personaje humano, nos genera este tipo de errores. Tenemos que eliminar el rig por completo con ese botoncito que apreté, que es este botón de eliminar, y vamos a tener todo este personaje completamente limpio. Tenemos la segunda opción de Step by Step, en el cual hacemos todos los procesos poco a poco y reacomodamos estos referencias de dónde tienen que estar nuestros huesos para deformar al personaje y a partir de ahí generamos los siguientes pasos. Pero para antes de poder aplicar este Quick Rig, lo primero que voy a hacer es revisar mi personaje y ver si necesita algo de optimización para poder trabajar de manera más eficiente con él. Para esto voy a utilizar la tecla 5 para ver el modo más básico de nuestro material. Prácticamente estamos viendo el material burdo o directo, sin ningún tipo de iluminación o textura. Y o también puedo apretar este botón que está aquí para simplemente tener el material gris
por default de nuestro personaje. Esto no lo está eliminando o no está quitando los materiales, simplemente es como un filtro que pone por encima de todo para poder visualizar este personaje de manera más eficiente. También voy a quitar por ahora mi margen de la cámara o el reencuadre de la cámara y voy a utilizarlo con este botoncito. Además de que voy a utilizar nuestro display layers o nuestro panel de display layers para guardar tanto mi luz como mi ciclorama, incluso el domo que tenemos aquí, todos estos elementos los voy a meter en un layer para poder aislar todo esto y que sea un poco más fácil de trabajar al tener como nuestra interfaz un poquito más limpia. Recuerden, esto, lo que estoy haciendo no elimina nada de lo que estoy seleccionando o apagando, sino simplemente sirve para eso, para aprender y apagar la visualización en el viewport de nuestros elementos. Teniendo esto, voy a guardar mi archivo y voy a revisar el personaje en donde puedo optimizar para animarlo. Porque como modelo funciona bien, pero para animar probablemente necesitemos ciertas características extras. O por lo menos algunas modificaciones, porque algunas cosas tuvimos el cuidado de desarrollarlas desde un inicio. Como por ejemplo cuidar que tenga loops o que el brazo se extraiga correctamente. También decidimos marcar un poco dónde iba a estar la parte del codo cuando estamos modelando, dónde iba a estar la muñeca, dónde iba a estar el codo. Entonces estas áreas ya están como trabajadas anticipadamente. Pero por ejemplo las piernas, si le pongo en wireframe, voy a tener las piernas muy por encima, muy hacia arriba, lo cual en realidad no me funciona porque la pierna realmente está en esta zona. Entonces todo esto sale sobrando. Entonces voy a seleccionar estas dos piernas, voy a combinarlas temporalmente o permanentemente, aún no lo sé. Entonces voy a utilizar mi herramienta de Combine para que se vuelvan un solo elemento. Acá le podemos cambiar el nombre a pierna geo y le quitamos el 1 y vamos a tener esto así. Y entonces van a ser piernas en vez de pierna izquierda, pierna derecha. Entonces ya que tenemos esto, voy a entrar a modo edit o modo de edición de nuestros componentes. Voy a entrar a modo vértice y voy a seleccionar estos elementos y los voy a mandar hacia abajo. ¿Qué tanto? Voy a evitar por lo menos que no salgan de esta zona. Puedo agregar la selección de estos elementos. Si volvemos al wireframe, es seleccionar todo esto y mandarlo hacia abajo. Lo único que no quiero es que traspase esta zona, obviamente. Entonces vamos a dejarlos como por ahí. Creo que va a ser suficiente. Y a partir de aquí vamos a mover los vértices o las líneas de corte que ya tenemos para controlar un poquito dónde es que vamos a querer nuestras rodillas del personaje. Yo creo que la rodilla va a quedar como por aquí, más o menos. Entonces vamos a tratar de que esta zona se comprima un poquito en esta parte para que esta zona tenga una buena deformación y que nos ayuden estas líneas a controlar esta misma deformación. Entonces estas van a sostener un poco la geometría, tanto esta como estas Los voy a subir ligeramente para mantener un poquito esto. Y podemos alrededor de esta línea generar un par de líneas extras para generar una mejor deformación. También podríamos simplemente agregar un smooth, pero creo que el smooth va a agregar demasiada geometría que probablemente sea innecesaria y además nos va a hacer trabajar un poco más en la asignación correcta de los pesos. Entonces vamos a evitar complicarnos la existencia y solamente voy a hacer un corte aquí en medio con mi herramienta de multicut y con el botón de en medio del mouse y apretando control estoy haciendo cortes específicos para que tenga más densidad de geometría en esta zona. Lo demás realmente va a funcionar como está. Entonces con esto hecho vamos a pasar al torso. Creo que en esta parte va a funcionar bastante bien. Tenemos toda la geometría necesaria, al igual que en los brazos va a funcionar bastante bien. Y estos elementos no necesitamos más geometría de lo que está, así como estos elementos de aquí. Entonces, con esto va a ser suficiente. Solamente era como para mencionar que siempre podemos hacer un poco más de edición de geometría para optimizar cómo es que se va a deformar nuestro personaje. En este caso yo lo hice así, lo hice un poco a propósito para poder mostrar que antes de hacer este rig lo ideal es revisar todavía qué es lo que vamos a hacer o que si podemos optimizar en algún lado. Vamos a apretar la tecla 4. Lo único que voy a hacer es para marcar bien mi rodilla. Puedo mandar estos elementos hacia adelante para marcar ligeramente esta rodilla y estos ligeramente hacia adelante. Creo que esto lo podemos dejar así. Es simplemente decidir dónde va a estar esta rodilla y dónde se van a doblar. Creo que funciona bastante bien ahí. Déjame ver el personaje completo. Y sí, creo que va a funcionar perfectamente ahí las rodillas. Entonces con esto ya tenemos
listo a nuestro personaje para poder riguearlo. Voy a guardarlo primero, voy a revisar que no tenga nada de historia extra como estos cortes, eso es súper importante, acá no tenemos nada de historia, y en especial, más que la historia, las transformaciones son súper importantes de no dejarlas activas, es decir, que no tengamos transformaciones aquí, más que la historia. Pero la historia también es importante. Entonces, para evitar todo eso, vamos a volver a hacer un pase y podemos hacerlo directamente de estos botones de centrar pivotes, borrar historia y congelar transformaciones. Esto limpia nuestra escena y también nos quita la problemática que podemos tener con estos elementos. Ya que tenemos esto, vuelvo a guardar y puedo utilizar ahora sí mi auto rig. Voy a abrir de nuevo este panel de Quick Rig Tool. Aquí está. Y voy a cambiarme ahora a la parte de Step by Step. Voy a seleccionar toda mi geometría y voy a agregar primero un carácter, que sin este carácter no podemos asignar o podemos pasar al siguiente paso. Entonces tenemos que tener un carácter. El carácter simplemente es el contenedor, digamos, de todo lo que va a tener este personaje dentro de él y que incluye también la geometría. En este caso voy a generar un carácter. Tenemos un query carácter, está aquí. Podemos renombrarlo si hace falta, en este caso no lo queremos hacer así. Ya que tenemos este contenedor, digamos, vamos a poder agregar la geometría. Y en este caso simplemente hay que tener la geometría seleccionada y agregar este signito de más o apretar el signito de más y va a agregar todos estos elementos a nuestro sistema para poder generar el rig. El segundo paso es generar las guías. Vamos a apretar Create Update y nos van a aparecer una serie de elementos que justamente van a marcar la posición de los huesos en donde van a estar para poder deformar y generar las articulaciones. Ahora, algo que olvidé mencionar y que es súper importante es que es ideal tener a nuestro personaje lo más al centro posible de nuestro eje en Y en nuestro eje en X, obviamente en eje de Z también. En este caso, en caso de que no lo esté, es ideal tratar de ponerlo al centro y tratar de ponerlo lo más al centro posible. ¿Va? Y obviamente, o necesariamente también, que estén mirando hacia el frente. Porque si el personaje está rotando, digamos que todo el personaje está mirando hacia acá, la herramienta de Quick Rig no va a funcionar correctamente y va a mandar nuestro sistema de guías de esta manera, aunque nuestro personaje esté así. Entonces va a ser muy complicado poderlo trabajar. Entonces, considerar que tenemos o debemos de tener nuestro personaje mirando hacia el frente y que debe estar al centro de nuestro grid, posicionado en el piso y al centro del grid también aquí y acá. ¿Va? Entonces con esto y con estas consideraciones podemos seguir al siguiente paso, que entonces ya hicimos las guías y aquí lo que nos toca o lo que vamos a tener que hacer es colocar las guías que tenemos aquí de tal manera que asignemos correctamente los lugares en donde tienen que estar. En este caso, por ejemplo, es el tobillo. En este caso, es la punta del pie. Este es un control central, este lo vamos a dejar ahí donde están y lo vamos a tocar, excepto para poder reflejar el movimiento que vayamos a hacer. Entonces aquí es donde se va a doblar el dedo, en realidad tendría que estar como por aquí, y puedo agarrar los dos controles o las dos guías y mandarlo hacia acá para que los dos coincidan, o puedo simplemente mover el de un lado y una vez que acomodemos todos podemos utilizar este botón que está aquí para reflejar hacia el otro lado. En este caso puedo agarrar ambos sin ningún problema, los voy a mandar hacia acá. Entonces ya que los tengo aquí, es donde va a marcar el doblez del dedo. En este caso es el tobillo. Entonces en este caso lo vamos a poner en este punto. Vamos a ir un poco hacia arriba. La siguiente parte o los siguientes elementos tienen que ver con la rodilla. Y en realidad la rodilla está sobre la pierna y la pierna está hasta acá arriba. Entonces lo que queremos es justo reposicionar. Voy a posicionar este elemento que es el de la rodilla aquí. Y obviamente tiene que verse también dentro de este elemento. Y aquí es donde empieza a funcionar mal esto. O no a funcionar mal, sino que obviamente no tenemos el control de este hacia acá. Podemos aplicar simetría, pero no siempre es lo ideal. Vamos a dejarlo de este lado. Solamente vamos a pasar al siguiente hueso, que sería este. ¿Cómo sé qué cosa es cada uno? Puedo abrir desde mi outliner toda esta zona. Y justo vemos que este se llama left foot. Este se llama left leg. Y este se llama left up leg. Entonces esto va a ser el tobillo,
bueno, no es la traducción literal, me refiero a que en este caso va a ser el tobillo, en este caso va a ser, veámoslo como zonas de la pierna. Entonces, esto va a mover todo el pie, esto va a mover toda la parte de abajo de la pierna y esto va a mover toda la parte de arriba de la pierna. Por eso se llama left top leg, left leg y left foot. Entonces, ya que tenemos y organizamos, bueno, ya en este caso vamos a seleccionar este, vamos a activar o a mover este hacia acá abajo. Y aquí más o menos es donde vamos a querer que esta pierna se deforme. Probablemente convenga mover un poquito la pierna hacia acá arriba o el corte hacia arriba, pero por ahora vamos a dejarlo así y veamos cómo funciona. Si no, en todo caso podemos deshacer el rig y volver a activarlo. No es lo ideal, pero se puede hacer. Entonces ya que tenemos acá la pierna, vamos a ver también la parte frontal o la parte lateral, dependiendo de donde estemos puestos, y vamos a tratar de colocarlo donde tiene que estar. Luego vamos a la parte superior. En este caso tenemos para la muñeca, para el codo, para el hombro. Este de aquí es la clavícula. Este de aquí sería la pelvis. Y luego tenemos huesos a través de la espalda. Este sería el cuello y esta sería la cabeza. Este tiene que quedar siempre a la punta de la cabeza. Estos elementos los vamos a conectar de diferente manera, aunque van a ser parte del rig, pero no van a funcionar directamente, o sea, no vamos a tener que posicionar la cabeza hasta acá, sino puede ser directamente en esta zona. El cuello obviamente tendrá que estar como en esta zona y estos se tienen que distribuir alrededor del torso del personaje. Entonces, por ejemplo, este elemento, que es nuestra muñeca, vamos a mandarlo directamente donde tendría que estar la muñeca, que sería en esta zona. El codo tendría que estar más o menos por aquí. Y el hombro tendría que estar en esta zona aproximadamente. Puede cambiar un poco o ligeramente, pero vamos a dejarlo como por aquí. Y la clavícula la vamos a dejar como en esta zona. Ya que tenemos todo este lado distribuido, tendríamos que trabajar en el siguiente. Pero podemos seleccionar esta parte y apretar este botón para que nos mande nuestras guías reflejadas conforme a lo que hicimos de este lado. Y así trabajamos un poco menos. Lo que sí hay que ajustar son la parte de la pelvis, que es este primer hueso que tenemos aquí. Spine 1 o spine a secas, vamos a mandarlo hacia abajo. Spine 1, vamos a mandarlo como por aquí. Y el spine 2, que sería parte de la espalda, digamos. Puede que la pelvis podamos subirla ligeramente y este un poquito. Ahora, el cuello lo vamos a mandar más o menos en esta zona, por debajo de la boca, un poquito más abajo incluso. Por ahí creo que puede funcionar. Obviamente este personaje no tiene cuello, o está integrado sobre todo su cuerpo. Y en la cabeza va a quedar acá arriba. Entonces ya que tenemos todo esto bien asignado y bien acomodado, podemos reflejarlo. Hay que ver también del lado lateral o de esta perspectiva o esta vista lateral. Vamos a mandar la pelvis ligeramente hacia atrás, como en esta zona. Luego la espalda va a ir ligeramente curveándose un poquito, adquiriendo la forma del mismo cuerpo de la zanahoria. En el caso del cuello, vamos a mandarlo lo más al centro posible de esta zona. Creo que funciona bien ahí, vamos a mandarlo ligeramente hacia adelante. Y en el caso de la cabeza, creo que funciona bien ahí. Entonces ya reasignamos todos estos. Las clavículas, por ejemplo, pueden ir un poquito para adelante también, más o menos por ahí. El hombro lo podemos ver desde la vista superior para que sea un poco más cómodo también. Tenemos el codo aquí, la muñeca aquí y el hombro aquí. Creo que están bien posicionados estos, no tenemos ningún problema. Y con esto, solamente por asegurarnos, vamos a aplicar de nuevo hacia el lado izquierdo, que lo refleje. Y ya tenemos asignadas todas las guías. Una vez que tengamos todas las guías puestas, continuamos con el siguiente paso. El siguiente paso, que es el número 4, es la asignación y la generación del esqueleto y la generación del rig. Básicamente es todos los huesos que van a estar controlando. Estas son guías y después de tener las guías va a asignar todos los huesos que van a controlar a nuestro personaje, cómo se va a poder manipular con este esqueleto y todos los controles involucrados para poder manipular el esqueleto mismo. Posterior a eso tenemos que hacer el proceso de skinning. El skinning es conectar o pegar básicamente toda la geometría a esos huesos para que se puedan deformar. Entonces aquí están estos dos pasos que les comentaba. Uno es de control y uno es de deformación. Uno controla la estructura de los huesos y el otro va a deformar nuestra geometría. Los dos son súper importantes y tienen que estar, digamos, uno sin el otro no puede existir. Entonces, lo único que hay que hacer ahorita en este caso es ponerle Create Update. Y como ya está toda la geometría asignada, ya están las guías puestas y lo configuramos correctamente, lo que va a hacer es este control de huesos. Nosotros podemos probarlo y utilizar, por ejemplo, los bracitos aquí y vamos a ver cómo podemos manipular este esqueleto.
Todo este esqueleto está funcionando correctamente en base a las guías que le pusimos. Entonces podemos probar y manipular esto, siempre darle control Z, sin darle demasiado control Z para no pasarnos hacia atrás y causarle errores al autorrig. En el caso de que no nos guste o no nos funcione, podemos darle borrar aquí y nos va a borrar la parte del control rig y de los huesos para dejarnos otra vez en la parte de resetear las guías o de volver a configurar las guías. Si las guías nos funcionaron, podemos siempre regresar al paso para poder volver a asignar, por ejemplo, más geometría si es el caso. Para este caso está bastante bien todo esto. Le podemos poner Create Update y entonces nos va a generar este sistema de huesos. Yo les recomiendo en cada paso guardar, por si algo falla, puedan regresar a este punto sin necesidad de volver a pasar por todo el proceso. Una vez que hicimos esto, vamos al proceso de skinning, que es el que les comentaba. En este punto es súper importante saber que la conexión que tienen estos huesos con la piel no se hace directamente sobre estos huesos. Estos elementos que estamos viendo son los huesos como tal, pero este es un display simple para que nosotros podamos visualizar cuántos huesos tiene. Pero en realidad el sistema de huesos está todavía acá adentro. Tenemos uno que es la referencia y uno que es nuestros controles, además de los huesos reales. Los huesos reales los tenemos acá. Entonces es un sistema muy complejo, muy completo también, que tiene muchos elementos. Voy a desplegarlos todos estos para que los puedan ver. Tenemos todos estos elementos que a su vez están conectados entre sí y lo mismo pasa con esto. Tenemos todos estos elementos. Entonces, si se fijan, es un sistema muy completo, muy complejo, que nos va a ayudar a mover a nuestro personaje, pero que justamente evita que tengamos que hacer todo esto paso a paso. El siguiente método simplemente hay que ponerle, o el siguiente paso solamente es apretar Create Update. Y les comentaba que es importante mencionar que el personaje lo modelé de esta manera y no con los brazos abajo como venía en la referencia ni nada, justo para evitar trabajar incluso además. Esta posición que tenemos del personaje se llama posición T. Esto es justamente porque parece una T. Hay otra posición que puede ser similar, en el cual los brazos van ligeramente más hacia abajo y se llama la posición A. También las piernas van ligeramente más abiertas. Lo que hace esto básicamente es que los huesos que vamos a conectar a la piel o a la geometría van a tener cierta influencia alrededor de ellos. Entonces digamos que esta zona o este hueso va a afectar solamente a esta zona, pero nada de lo que está hacia acá o de lo que está por acá. Este hueso va a afectar esta zona y va a compartir un poco de esta información que tiene con este hueso y con este. Y este lo va a hacer con este y con este. Entonces, poco a poco vamos a ir haciendo como esta jerarquía de pesos y este control de pesos. La facilidad o la ventaja de hacerlo en la posición T es que si yo tengo los huesos hacia abajo, es posible que la influencia que tiene este elemento afecte esta zona. Lo mismo que pasa cuando en la prueba que hicimos anterior con el puro Quick Rig en automático, deformaba esta parte de la cabeza, que probablemente lo vaya a hacer también aquí, es porque tiene cierta influencia, pero justamente esta posición va a ayudarnos a que todo esto sea un poco menos caótico, ¿vale? Entonces vamos a ponerle Create Update y vamos a ver de lo que estamos hablando. Entonces con esto lo que hace es que este sistema de huesos se combina o se conecta con la geometría y entonces vamos a tener ya la posibilidad de manipular esta geometría. Y esto es lo que yo les decía. Aquí este hueso tiene cierta influencia sobre esta zona, pero al justamente hacer el brazo hacia acá, estamos evitando que también toque esta parte. Esta influencia que tiene aquí es por el hombro, pero aquí no tiene más que los de la espalda. Pero si tuviéramos aquí el brazo muy pegadito, afectaría tanto los de la espalda como los del brazo, así como los de la pierna, y entonces sería un poco un caos. Entonces, para evitar todo eso, justamente lo ponemos en esta posición. Es ideal, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos hacer para poder editar cómo es que se va a controlar esta deformación? Si nosotros probamos al personaje, lo podemos hacer a través de estos huesos, y estos funcionan con rotación, o estos controles, que son controles que se llaman IK. Ahorita les explico la diferencia entre uno y otro. Pero básicamente tenemos estos dos sistemas de control, el IK y el FK, que es a través de estos huesos directamente, toda la porción amarilla, digamos. Si nosotros queremos o estamos utilizando estos para deformar, vemos cómo esta parte de aquí arriba se deforma y cómo aquí también tiene cierta deformación.
Si nosotros seleccionamos este otro, podemos hacer que se agache ligeramente y está flexionando las piernas. Sin embargo, por ejemplo, aquí las piernas se están deformando bastante bien. Hacia acá arriba estamos teniendo ligeros problemas, probablemente sea a causa de falta de geometría o no. Lo podemos ir revisando, simplemente pueden ser también pesos mal asignados. Y estamos evitando que se deforme de más esta zona, lo cual es bastante bueno, porque sí tiene cierta deformación, pero no se está deformando tan drásticamente a través de la manipulación de otros huesos. Vean, aquí voy a bajar las piernas y la parte de aquí abajo de la zanahoria no se manipula mucho. Tiene una ligera deformación casi imperceptible, pero sí la está teniendo. Esto nos va a ayudar a que no tengamos que trabajar tanto en esta zona. Siguen las piernas. Si levanto esta pierna, por ejemplo, ahí se nota justo cómo está teniendo cierta influencia. ¿Vale? Entonces esto lo tenemos que quitar de esta zona para que solo afecte la parte de la pierna y la afecte correctamente. Hay momentos en los que sí queremos que ciertas acciones afecten ciertas características de donde está conectado, pero en este caso va a funcionar correctamente si lo dejamos aislado. Pero por ejemplo en esta zona, aquí sí tenemos que limitar bastante esta parte y esta parte para evitar que esto suceda. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Necesitamos editar nuestros pesos. Si yo, por ejemplo, perdón, antes de seguir, muevo se mueve el tallo por completo, pero toda esta zona de la cabeza está funcionando bien porque está afectando toda esta zona, pero aquí abajo está teniendo cierta deformación que probablemente es porque está compartiendo toda la deformación que está teniendo o que está llevando a cabo en esta zona combinado con esto, que está teniendo deformación aquí. Entonces vamos a tratar de quitarle la deformación de esta zona que solo afecte esta parte muy contenida del hombro y que no afecte toda la parte de la cabeza. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con la edición de pesos, como les comentaba. Y para eso voy a seleccionar mi geometría. Me voy a pasar a la parte que dice rigging. Y aquí tenemos una serie de botones que vamos a poder utilizar para editar estos pesos. El que estamos buscando específicamente es este botón que está aquí que se llama Paint Skin Weight. Y a la hora de apretarlo, nuestra geometría se va a convertir o se va a poner en esta especie de filtro negro con unas porciones en blanco. Y todo esto va a depender, y voy a minimizar esto temporalmente, va a depender de las propiedades que tengan cada uno de estos huesos asignados. Pero ¿cómo puedo saber cuál es el hueso que estoy seleccionando para aplicarle este peso? Para eso necesito activar las opciones de esta herramienta. Y esto lo consigo haciendo clic sobre este botón que tenemos aquí arriba, es nuestro Tool Settings. O también podemos hacer doble clic sobre la herramienta activa, que en este caso es la herramienta de el peso, el pintado de pesos. Entonces puedo hacerlo desde aquí y nos va a abrir este panel, se llama Tool Settings. Y aquí tenemos una lista, que son todos los huesos que están involucrados en los procesos que vamos a estar utilizando. En este caso solamente estoy seleccionando el torso y los brazos. Si se fijan, tanto la parte de los tallos como los ojos y las cejas y las piernas no están seleccionadas o no se están activando en este como filtro de color blanco y negro. Esto es porque está aplicado directamente a la geometría seleccionada. En este caso, por ejemplo, si quisiéramos editar la parte del hombro, este es el hombro izquierdo, vamos a tener que buscar en esta lista cuál es la parte que está afectando esto. Entonces vamos a tener que buscar el que diga shoulder, left shoulders. Entonces, en este caso, tanto el left arm que tenemos aquí, el left forearm que tenemos acá y el left hand están involucrados en todo este sistema de pesos. Entonces voy a poder manipular mi escena o mi personaje de un lado, ver dónde está pintado esto y nosotros podemos pintar directamente sobre este elemento. Esto lo vamos a poder hacer, y voy a darle control Z para que tengamos el peso que ya teníamos asignado. Vamos a poder hacerlo a través de este modo, en la parte de brush, vamos a poder donde dice paint, y tenemos opacidad y valor. Valor 1 equivale a blanco, y opacidad en 1 equivale a todo el poder de este valor. Nosotros podemos ir manipulando esto para ir asignando estos pesos, y la idea es prestar de un poco de este hueso a este hueso, o asignárselo completo en el caso que se requiera. Entonces, por ejemplo, esta zona de la mano está afectando solamente esta parte y está afectando hasta esta zona. Con la tecla V podemos hacer que esta brocha, digamos, la V labial, V de burro, podemos hacer que esta brocha, y tiene que estar sostenida, se haga más pequeña. O podemos utilizar directamente en las características de nuestro pincel, hacia acá abajo, tenemos el stroke, tenemos el radio,
Y también en caso de que tengamos una tableta podemos utilizar el Stylus Pressure. Pero vamos a hacer todo directamente sobre nuestro teclado. Entonces voy a apretar la tecla V labial para poder hacer más pequeña esta brocha. Y yo puedo pintar la zona que necesito. En este caso realmente no lo necesito ahí, simplemente era para ejemplificar. Pero puedo también apretar Control y me va a activar la opción contraria. Y entonces podemos ir limitando en qué zonas queremos que esta asignación de pesos o esta influencia de pesos afecte a cierta zona. Entonces esto va a tener que ver entonces con la mano. El siguiente tiene que ver con el antebrazo y probablemente no queremos que brinque hasta acá para que no deforme tanto, pero a la vez sí lo queremos. Solamente que no queremos que tenga tanta influencia. Entonces probablemente podemos quitar mucha de esta influencia en toda esta zona y asegurarnos de que toda esta parte no tenga influencia o cualquier otra parte que estemos como viendo que no corresponde a esta zona. Y podemos ir limitando para controlar un poquito más cómo es que se va a deformar este brazo o en este caso esta parte de la articulación. Luego tenemos el left arm y va a pasar lo mismo. Este brinca mucho hacia acá, entonces podemos limitar a que no tenga tanta influencia sobre esta zona y a lo mejor que tenga ligera influencia sobre esta zona. Entonces, Shift, digo, con el puro pincel voy a pintar. Con Control voy a quitar. Y con Shift, voy a darle Control Z, puedo suavizar esta asignación. Entonces, si por ejemplo le pongo una parte muy blanca, con Shift puedo hacer que esto se vaya haciendo un poquito más suavizado. Es simplemente para suavizar este trazo que hicimos. Igual podemos quitar todo lo de aquí con Control. Y con Shift podemos hacer que esto se pinte un poco más correctamente. Entonces ya que tenemos todo este peso en la zona de la mano, el brazo, el antebrazo, y ahora este left arm que tenemos aquí, sí está afectando toda esta zona. Y entonces si nosotros seleccionamos esto y manipulamos, por eso es que vemos esta deformación. Ahora, si yo dejo de seleccionar esto justo para poder mover esto y ver cómo funcionaba, voy a quitar mi selección y la asignación de los pesos. Para poder hacerlo nuevamente, vuelvo a apretar este elemento, mi herramienta, y me vuelvo a mandar hacia acá. Entonces no hay pierde. Seleccionamos esta parte que es el left arm de nuestro personaje y me quiero asegurar de que toda esta zona esté influyendo, nuestra influencia de nuestro peso en esta parte de este hueso sea solamente en esta zona y que abarque más o menos hasta acá. Hasta acá no me interesa. Entonces voy a quitar toda esta zona y obviamente puedo apretar Shift para suavizar un poquito esto o quitarlo por completo aquí, que no queremos que llegue hasta este punto, y simplemente poner un poco de suavizado en esta zona para que sí comparta algo, porque al final todo está conectado al final, pero podemos tener menos influencia sobre ciertas características. Entonces, perdón, este no era lo que quería hacer, aquí sí. Ok. Entonces tenemos esta influencia. Ahora, donde sí no queremos, básicamente es en toda esta zona. Entonces aquí voy a apretar Control y puedo pintar sin miedo alguno toda esta zona. Y voy a editar rápidamente este para que podamos ver cómo es que tiene que funcionar esta parte del personaje. Y voy a limpiar toda esta zona. No la necesito para la deformación. Básicamente quiero que se contenga en esta zona y que alcance a afectar un poquito hacia acá, pero muy muy leve. Entonces básicamente voy a limitar toda esta zona a que sea completamente negro y que aquí se sienta un poquito más suavizada esta zona. Entonces aquí voy a ir prácticamente, puedo incluso ir a completamente negro toda esta zona. Puedo hacer mi pincel más pequeño todavía para limitar un poquito más esta deformación o esta asignación, más bien, no deformación. Perdón, ahí me equivoqué. Entonces estoy limitando. Una vez que tengo esto limitado, puedo poner mi pincel de suavizado o apretar Shift y ir suavizando esta zona. Si quiero algo de deformación, pero tampoco tanta. Y vemos cuál es la diferencia con uno y otro. Entonces voy a seleccionar este y voy a mover esto y ahora ya mi brazo no se está afectando tanto. Pero aquí estamos teniendo un problema. Podemos incluso posicionar el brazo así, volver a aplicar la herramienta y ver cuál es el problema. Aquí tenemos el left shoulder, aquí estamos perdiendo este peso acá. Left arm sí correspondía a esta zona del brazo. El left forearm, aquí estamos perdiendo un poco de influencia. Entonces, como les decía, es una cuestión de prestar y quitar. Entonces hay que hacer un balance entre estos elementos. Entonces, en este caso el left arm,
sí tiene que tener la influencia sobre esta zona, por eso está afectándose de manera negativa o incorrecta. Entonces tenemos que asignarle de nuevo estos pesos. Creo que yo confundí con el brazo en vez del hombro, digo el hombro en vez del brazo. Entonces podemos también tener este en modo no suavizado. Es importante mencionar, y justamente no suavizado, por eso les comento, porque en el suavizado no vemos exactamente dónde está nuestro vértice. Estos pesos se están asignando directamente al vértice en cuestión, al vértice que tengamos seleccionado. Entonces esto nos va a ayudar a determinar a dónde tiene que estar asignado ese peso, ¿vale? Entonces ya que tenemos esto, podemos volver a seleccionar acá nuestro peso de nuevo. Y lo que podemos hacer es ir probando cómo deforma esta zona. Se fijan, el ojo se está deformando con el movimiento de esto. Esto quiere decir que tenemos que quitar la deformación del brazo completamente el ojo. Y en caso de que queramos volver a posicionar a nuestro personaje en T, lo que puedo seleccionar o puedo hacer es apretar este botoncito que tengo aquí. Si ustedes lo perdieron, este lo encuentran de nuevo en este y lo tenemos acá, siempre y cuando esté seleccionando el rig. Entonces ya tenemos de nuevo el personaje aquí, en posición T, y vamos a seleccionar la geometría y entrar de nuevo a los pesos. Y así nos vamos a ir con cada cosa. Hay que ir prestando, quitando, asignando, removiendo, etcétera, etcétera. Entonces hay que aplicar un poquito de deformación en esta zona. Vamos a ir ahora con el hombro. El hombro sí va a afectar toda esta zona, pero tampoco queremos que afecte esta parte de aquí arriba. Y a la vez sí, porque tiene que ver con la deformación de esta parte. Si nosotros manipulamos esto, esta deformación que tenemos aquí debería funcionar correctamente. Entonces tenemos que ir probando, ver qué tanto está afectando esto. Es posible que un poquito más de ajuste y tengamos controlado esto sin ningún problema. Vamos a seleccionar este y vamos a trabajar un poquito con el codo, por ejemplo. Vamos a ir aquí al left arm. Aquí es probable que sí tengamos que prestarle un poco estos pesos que están aquí y ir asignando estos huesos. Si nos estorban mucho los huesos, podemos apagarlos directamente con estos controles. Muchos de estos podemos utilizarlos para apagar ciertas zonas del rig o ciertas características. En este caso, por ejemplo, puedo simplemente poner, este sirve para activar los huesos, este sirve para apagar estos huesos, ¿cómo se llaman? De referencia, y estos apagan nuestros controles. Entonces podemos apagar estos temporalmente para ver dónde es que se supone que tiene que estar esta asignación y ver que se deforme correctamente nuestro vaso. Voy a ir al left forearm y voy a prestarle un poquito más en esta zona. Con Shift estoy haciendo esto para ir prestando ligeramente en esta parte, ir quitando en otra en caso de que se necesite. Tal vez en esta zona forearm. A ver, déjame ver porque creo que lo hice un poquito mal. Esta zona es para el brazo, para la mano. Esto tiene que afectar toda esta zona, pero no tendría por qué afectar aquí. Entonces podemos apretar control y quitar esto. En teoría, vamos a ver si funciona así. Pero sí tiene que afectar completamente esta parte. Entonces vamos a asignársela correctamente aquí y en un valor total, digamos en 1. Ahora, esta parte tiene que afectar correctamente esto, pero podemos ir limitando un poquito aquí para prestarle ligeramente, pero sin que sea tan dramático esto. Ok, creo que podemos trabajarlo así. Podemos salir y probar cómo funciona esto. Es probable que necesitamos más ajuste, pero temporalmente creo que va a funcionar por lo menos para poder seguir con los pesos. Vamos a tratar de optimizarlo. Tenemos aquí la geometría está aquí. Ok, vamos a tratar de seleccionar otra vez la geometría. Posiblemente nos haga falta algo de geometría extra. Esto dependiendo. Nosotros podemos hacerle smooth a este personaje, no en este punto, sino anteriormente, porque aquí ya está asignado los pesos y están asignados los vértices, recuerden. Pero probablemente sí le haga falta algo de geometría, o algunos cortes extras. De todas maneras, vamos a tratar de optimizarlo con lo que tenemos, a ver si es posible, sin que se vea tan afectada toda esta zona. Simplemente es cosa de ir haciendo ligeros toques sobre esta parte
para... Creo que esto es más bien al revés. Déjame ver. Ok, este es left hand, forearm. Se me hace que vamos a quitar el peso de esta zona. Y se va a asignar completamente a este. Este de acá se va a asignar completamente a esto. Quiero ver nada más si funciona o estoy haciéndolo de manera incorrecta. Que a veces hay que ir revisando, voy a apretar la tecla 1. Hay que ir revisando hacia dónde tienen que ir los pesos. Selecciono este, lo perdí sin querer. Aquí estamos otra vez. Ok, esto se está... Aquí también lo que puede estar pasando es que se empiecen a compartir hacia este otro hueso. Y esto sí no lo queremos. Entonces hay que estar revisando que esto no esté influyendo sobre esta zona. Y que se afecte correctamente sobre lo que estamos. Es probable que era por eso que no estaba funcionando correctamente la parte de acá. Lo que podemos hacer para evitar este tipo de invasiones es poner este candadito y así esta zona que ya digamos está editada no va a afectar en todo lo que estamos haciendo acá. Entonces en este caso todavía quiero ver si no tengo nada que esté afectando. Parece que no. Entonces aquí un poquito. Creo que con eso es suficiente. Entonces ahora sí le voy a poner un candado, temporal por lo menos. Ya que seleccioné este, puedo ver cómo está afectando ahora sí esta parte. Y puedo hacerle una ligera influencia sobre esto. Vamos a ver, control Z. Sí, va a tener que tener compartir, digamos, ciertos pesos en esta zona con el siguiente. Es probable que sí nos haga falta un poco de geometría si quisiéramos deformar un poquito más correctamente, pero creo que va a bastar para lo que vamos a hacer con este personaje, para mantenerlo también sencillo. Entonces, ahora sí tenemos esto. Podemos bloquear este para ver que este esté funcionando correctamente. Y vamos a hacer un poquito lo mismo en esta zona. Y ahora si se está deformando un poquito más correctamente esto, si mandamos esto hacia acá, no vamos a ver mucha afección aquí. Creo que puede funcionar correcto con esto. Ok, entonces una de las problemáticas de esto es decidir al final hasta cuándo vamos a seguir deformando toda esta geometría. Aquí estoy metiendo la influencia del peso. Ok, 3 para ver. Creo que funciona muchísimo mejor. Entonces vamos a marcar bien esto. Ok, toda esta zona. Y como les decía, una de las problemáticas es definir bien lo que estamos haciendo. Me refiero, ¿qué tanto estoy asignando en esta parte? Y en esta parte, que no quiero que influya en esta zona. Aquí si se fijan hubo una invasión de esta parte. Y esto es simplemente porque justamente estamos prestando pesos y quitando pesos. Entonces ya tengo bien asignado el de la mano, lo voy a dejar así. Ya tengo bien asignado el del brazo, lo que va a modificar el antebrazo, lo dejo así. Y le voy poniendo candados. Esta zona que es nuestro parte del antebrazo, o del brazo más bien, y esta parte que es del hombro. Entonces ya tenemos esto bien definido, ya no lo quiero tocar. Pero justo, ¿qué tanto asigné de influencia en cada cosa? Esto se los comento porque al final necesitamos saber cuánto vamos a meter en la influencia de este brazo. Porque si muevo este, sigue deformándose incorrectamente. Pero para eso tenemos una gran ayuda. Y voy a seleccionar otra vez todos mis elementos aquí. Le voy a poner posición T. Esto es importante. Regresar todo el personaje a la posición T para el siguiente paso. Y es simplemente seleccionar este cuerpo. Y voy a utilizar una herramienta que se llama Mirror Weights. Que está... ¿no es cierto? No aparece aquí. Ok. Esta herramienta la tenemos que sacar directamente del menú de Rigging. En donde dice Skin. Y donde dice Mirror Skin Weights. Voy a abrir la cajita de opciones. Y voy a tener algunas opciones aquí. Necesitamos ver nuestros pesos a través de este plano, que sería, me refiero imaginemos un plano, y voy a hacerlo para que lo podamos ver. Imaginemos, perdón, me alejé completamente. F para poder centrar de nuevo a nuestro personaje. Imaginemos que tenemos un plano en esta zona.
que está en vertical, está a 90 grados y está dividiendo a nuestro personaje por la mitad. Entonces, si yo quiero que este plano, o es más bien que este personaje se refleje hacia acá, en realidad necesito ver cómo está posicionado este plano. En este caso, viene sobre Z y sobre Y, no sobre X, ¿ok? Entonces estamos utilizando Y y Z, que sería positivo y negativo, dependiendo de qué lado estamos, sobre X. Entonces tiene que estar activa esta opción y positivo a negativo. En este caso es este lado hacia este lado. Este es el positivo. Recuerden, del lado de donde está la flechita roja es el positivo y hacia acá es el negativo. Entonces ya que tengo esto, voy a seleccionar mi geometría y le voy a poner Apply. ¿Qué es lo que va a pasar? Esto es básicamente lo que yo ya moví de influencia aquí, lo voy a mandar para acá, ¿ok? Entonces ya se está deformando un poquito más correctamente. El problema aquí son los ojos, entonces voy a seleccionar estos, les voy a poner, sin cerrar esto ahorita, el Skin Weights que teníamos, recuerden, aquí en Rigging, y voy a habilitar esta opción. Y si se fijan, tengo Left Shoulder y Left Arm. Aquí los voy a quitar. Y para estos elementos les voy a poner, en vez de pintarlos, voy a utilizar una opción que se llama Flood. Y para esto está aquí, pero quiero que el valor de esto sea completamente cero para que no tenga influencia sobre este elemento. Le voy a poner Flood. Y con esto, cuando haga esto, más bien, en teoría debería dejar de tener influencia, pero es probable que tengan otros elementos. Entonces vamos a tener que seleccionar, por ejemplo, el espina sí tiene que tener influencia sobre esto. Left shoulder, left arm y el right shoulder, tampoco debe tener influencia. Entonces a este le vamos a poner flood, a este le vamos a poner flood y a este le vamos a poner flood. Esto lo que hace es simplemente asignar un valor completo de esta asignación que tengamos a toda la geometría seleccionada, para no tener que pintarlo. Entonces ya que está ahora sí esto, vamos a manipular y esto ya no se va a mover. Lo mismo vamos a hacer con este. Seleccionamos ambos, nuestra herramienta de Paint Skin Weights, seleccionamos Left Shoulder, no queremos que tenga nada, con el valor en 0, Flood, luego Right Shoulder, con el valor en 0, Flood, y Right Arm con el valor en 0, Flood. Una vez hecho esto, podemos manipular otra vez nuestro personaje aquí y vamos a ver que no se está manipulando a través de los brazos. Y esto me va a ayudar a que se corrija este problema del rigging. Si se fijan, voy a quitar mi plano porque ya me está estorbando. Todavía tenemos algo de deformación a la hora de mover el brazo. Y esto es en esta zona, pero ya de la cara, de la geometría. Entonces voy a seleccionar esta zona. Voy a apretar otra vez mis Paint Skin Weights Tool. Y ahora, recuerden que ya no queremos tocar la zona de los brazos. Entonces podemos irlos apagando. Pero tenemos que identificar exactamente qué es lo que está afectando esta zona. Es probable que hayamos dejado en el left shoulder demasiada influencia hacia acá, o en el left arm que haya quedado algo de influencia sobre esta zona. Podemos utilizar esto, ponerle el valor en 0 o en 1 y apretar control y así. Y podemos ir quitando cualquier valor sobrante que pueda hacer que afecte esta zona. Podemos manipular esto y ver si sigue deformando algo. Parece que ya no lo hace. Acá arriba sigue deformando. Entonces tenemos que volver a revisar. Seleccionamos la geometría y vamos a verificar esta zona. Seleccionamos left shoulder, le está tocando bien. Left arm, left arm. Vamos a pintar acá cualquier posible incidencia que tenga sobre esta zona. Ahí hay un poquitito. Toda esta zona tiene ligeros toques blancos. Vamos a tratar de pasar por toda esta zona. Y podemos quitar estos candados para revisar este. Ver que no tenga nada aquí, solamente por cuidar que no haya nada. Y este otro. En teoría los más alejados no tendrían por qué afectar. Pero recuerden que nos puede ir robando ciertos pesos. Entonces podemos seleccionar esto hasta aquí, ¿ok? Entonces ya en teoría quitamos todo este peso. Podemos, seleccionar este y manipular. Parece que ya no se está moviendo nada aquí. Solamente estoy moviendo muy rápido para ver si hay algo de deformación. Parece que ya no hay nada. Entonces con esto hecho, voy a seleccionar esto y voy a regresar a mi Mirror Skin Weight. Y le voy a volver a poner Apply. En teoría, esto debería de hacer que funcionara de este lado y de este lado.
y ya tenemos asignados bien los pesos para la parte de los brazos y el torso. Si nosotros seleccionamos esto, voy a cerrar por ahora mis paneles que tenemos aquí. Voy a seleccionar este personaje y empiezo a manipular, por ejemplo, esta zona. El personaje, si se fijan, ya está reaccionando un poquito mejor. Ya se ve un poquito más controlable, no se deforma tanto en ciertas zonas. Tal vez, y no me fijé en esta parte baja, estamos teniendo cierta influencia. No, todo está correcto. Aquí puede que se esté metiendo demasiado la geometría. A la hora de bajar el brazo, se esté metiendo demasiado. Podemos ajustarlo o, dependiendo lo que tenga que hacer nuestro personaje, también podemos omitirlo. En este caso, se mete ligeramente con el brazo y creo que funciona bien para este caso. Vamos a dejarlo así. Entonces, ya tenemos bien asignados los pesos para esta zona. Ahora, sí quiero terminar de revisar la parte de la cabeza para que esto tenga una buena deformación a la hora de hacer esto. Que en realidad este casi no lo vamos a mover porque es como una parte muy rígida del cuerpo. Pero podríamos manipular esto ligeramente para darle dirección a la vista. Que en realidad tendría que mover todo esto, ¿no? Por ser esta porción tan grande. Y que en realidad una zanahoria es mucho más rígida. Pero, digamos, podemos ir trabajando con esto ligeramente. Ok, creo que funciona correcto esto. Vamos a ver cómo funciona a la hora de sentar al personaje. Si estamos teniendo influencia extraña. Parece que no. Podemos manipular el personaje hacia acá. Y se está manipulando correctamente. El brazo lo podemos manipular y mover. Aunque no tiene una mano como tal. Esto nos ayuda a definir un poquito eso. El codo nos ayuda a mandar la dirección. Y este control que tenemos aquí nos ayuda a direccionar el codo. Ok, entonces podemos ya hacerlo bailar. Decir, ¿qué onda? ¿Qué onda? Ok, entonces podemos regresar a nuestra posición T. Recuerden, con este botón que está aquí. Podemos activar de nuevo nuestros controles e ir pensando en las partes que nos hacen falta. Por ejemplo, esta zona de aquí de las piernas, podemos seleccionarla y revisarla a través de esto, a través de nuestros pesos. Doble clic sobre la herramienta y ahora tenemos toda esta parte. En realidad, vamos a buscar los hips, que son toda la parte de arriba de nuestro personaje, toda la parte de acá arriba, lo cual está bien. Probablemente no necesitemos que influya tanto sobre esta parte, que es parte de la pierna como tal, y probablemente no necesitemos tampoco tanto sobre esta zona. Para eso, siempre podemos hacer pruebas, ir y regresar, digamos, entre movimientos, e ir asignando y desasignando estos pesos para poder controlar correctamente lo que estamos haciendo con este personaje. Recuerden, podemos hacer más chico esto, e ir asignando los pesos, ir quitándolos en caso de que se requieran. Vamos a brincar como por aquí, toda esta zona. Ok, y podemos regresar hacia acá y ver cómo se comporta a la hora de sentarse nuevamente. Si se fijan, ahora las piernas se están deformando un poco más correctamente. Ya no se están deformando tanto hacia abajo. Esta sí, porque en realidad la que edité fue esta. Entonces aquí ya se está deformando un poquito más correctamente. Vamos a seleccionar de nuevo esto. Vamos a ver cómo funciona. Creo que funciona bastante bien. Esta parte. Creo que lo vamos a dejar así. Y lo único que nos haría falta sería seleccionar esto y hacerle el mirror. Pero recuerden, el mirror tienen que hacerlo en la posición T, porque si no va a causar muchísimos problemas. Voy a guardar en este punto para que no pierda nada en caso justo de que haya algún problema. Entonces ya tenemos esto, selecciono esta parte, mi geometría, me voy otra vez a la parte de rigging, skin, mirror skin weights, abro y recuerden, sobre el plano de XY, para que sea positivo y negativo en X, le vamos a poner mirror. Y entonces con esto, en teoría, la otra pierna tendría que aplicarse la misma deformación que ya le pusimos aquí. Y en realidad es prácticamente lo que tenemos que hacer con nuestro personaje. Ya está prácticamente resuelto. Creo que podemos utilizar los controles perfectamente. Y solamente quiero revisar la parte de la cabeza. Solamente por no dejar esto, voy a seleccionar esto, voy a ponerlo en posición T de nuevo. Y voy a revisar de nuevo la parte superior de la cabeza. Voy a abrirlo. Esto ya está bien activo. Los hips están bien puestos aquí. El left of leg todo está bien. Spine 1, Spine 2 creo que funcionan muy bien para la posición que les puso. Spine 2 que está acá. Luego tenemos neck, que afecta a toda esta zona. ¿Se fijan? Probablemente no queremos que afecte hasta este punto. O que tenga muy poca influencia sobre toda esta zona baja. Entonces no queremos que lo afecte ni aquí ni acá. ¿Vale?
Aquí es probable que un poquito más, entonces podemos dejarlo así, pero esta zona de aquí ya no queremos, ni obviamente nada de acá abajo. Entonces ya está el neck y head va a afectar toda esta zona. Si se fijan, neck, básicamente toda la cabeza, y head va a afectar toda la parte de arriba. Acá nosotros podemos asignar un poco más de la parte de la cabeza para que sea o afecte más toda esta zona. En realidad creo que no quiero hasta acá abajo. Voy a ponerle control Z y voy a volver a seleccionar head y me voy a ir solamente en esta parte de aquí arriba, toda esta zona. Ok, entonces todo esto de acá, todo esto de acá, parte de arriba, esto de aquí no lo quiero. Y es probable que, o sea, voy a quitar todo lo de aquí y luego voy a hacer un smooth hacia abajo para que comparta ciertos pesos con la parte de neck. Entonces estoy quitando todo aquí y aquí sí quiero que tenga toda la influencia en esta zona, la cabeza. Y entonces aquí le voy a poner Shift, voy a hacer mi pincel un poquito más pequeño y voy a compartir ligeramente este peso hacia abajo. Creo que con eso va a ser suficiente. Y ahora un poquito hacia aquí abajo, solamente para alcanzar a pintar ligeramente sobre esta zona. Entonces ya tengo toda esta parte asignada, más o menos algo así, y vamos a ver cómo se comporta ahora. Voy a seleccionar este y puedo mover esto hacia acá. De hecho creo que no me está gustando tanto cómo funciona, pero es probable porque esté todavía compartiendo los pesos de el cuello. Entonces aquí está muy marcado el cuello, lo único que tenemos que hacer es darle un poquito de, prestarle estos pesos ligeramente acá y ligeramente también hacia acá. Estamos compartiendo, ¿vale? En este caso en específico, estamos compartiendo mucho con los pesos que tiene en la cabeza. Entonces estamos compartiendo aquí, esto se forma ya de esta manera. Vamos a ver la cabeza como tal. Es probable que si quitemos algo acá, déjame ver. No, creo que funciona bien. Ok, vamos a regresar a la pose T y vamos a ver cómo funciona en conjunto este ahora. Se deforma un poquito menos. Antes hacía como una deformación aquí arriba y es lo que no me gustaba. Ahora creo que deforma un poquito mejor. Vamos a ver la rotación. Funciona también mejor, no se rota la parte de arriba. Y este, aunque sí se alcanza a deformar un poquito extraño, ya está controlando un poco más la parte de la cabeza como tal. A partir del cuello está controlando la cabeza. En caso de que queramos hacer un poquito más de deformación sobre esta zona. Entonces creo que funciona bien así. Vamos a guardar. Y vamos a utilizar este personaje ya rigueado para poder animarlo. Vamos a hacer un ciclo de caminado muy sencillo, pero ya con estos controles debería ser suficiente para poder elaborar prácticamente una animación sencilla, como en este caso el ciclo de caminado, y poder posicionar a nuestro personaje en este ciclorama y tener nuestra escena animada y renderizada. Podemos regresar todos nuestros elementos, encenderlos de nuevo para poder visualizar todo junto. Podemos apagar este botoncito, tener otra vez nuestro personaje con la tecla 7 para poder visualizarlo correctamente. Y vamos a tener aquí el personaje listo para poder animar como les comentaba. Ahora, podemos cerrar esta ventana ya y vamos a guardar nuestra escena. Es importante comentar que este AutoRig todavía tiene algunas cuestiones o algunos puntos que podemos todavía trabajar con él. Por ejemplo, podemos conectar piezas por separado. En este caso lo hicimos todo junto para evitar trabajar de más. Y en este caso funcionaron bastante bien los tallos, por ejemplo. Pero podemos conectar elementos por separado al rig sin tener que realmente pesarlos. O influirlos con el peso. Podemos emparentarlos, por ejemplo, y generar grupos y emparentar estos grupos a los diferentes huesos. También, por ejemplo, este rig nos permite intercambiar entre el sistema de IK y FK, que se los había comentado hace un momento, que simplemente es utilizar una opción en el esqueleto que se llama Forward Kinematic o Inverse Kinematic. El Forward Kinematic básicamente se basa en curvas, en cómo es que, en arcos en realidad, cómo es que está funcionando nuestro personaje. Y es básicamente como funcionamos todos en realidad. Nuestras articulaciones generan arcos, entonces a partir de este punto de rotación se genera un arco en esta zona.
Entonces vamos a hacer esto y generamos arcos aquí de animación. Entonces con esto nosotros podemos manipular a nuestro personaje de tal manera que nos va a permitir la manipulación de cualquier posición en la que estemos o queremos llegar, ¿no? Y todo es a través de estas rotaciones. Todo esto se hace a través de este sistema de huesos amarillos que se alcanzan a ver aquí. Todos estos funcionan individualmente si los quisiéramos manipular. Este, por ejemplo, lo podemos también rotar en caso de que se necesite. Pero también tenemos estos otros controles que son los Forward Kinematic, que básicamente están basados perdón, Inverse Kinematic, que básicamente están basados en este otro sistema en el cual funciona como una marioneta. Tenemos un plano de rotación al cual está apuntando el último hueso de la cadena hacia este plano de rotación. Y a partir de aquí genera esta rotación. Entonces funciona más como un títere, una marioneta. Como si tuviéramos hilos agarrando esta zona y pudiéramos como manipular el brazo. Y entonces todo el sistema se manipula a través de esto como si fuera un títere. Digamos que un sistema y otro tiene sus ventajas y desventajas. Idealmente, y casi siempre vamos a animar con Forward Kinematic, es decir, con rotaciones y manipulando las rotaciones de las articulaciones diferentes que tengamos y los puntos de rotación. Pero en algunos casos, las inversas en la kinemática o los inverse kinematics van a funcionar muy bien para ciertas cosas. Por ejemplo, cuando queremos hacer que nuestro personaje se apoye, aquí lo moví muy mal, perdón, se apoye sobre una mesa y deje el brazo posicionado, hacer esto con Forward Kinematic, es decir, con las rotaciones, es muy difícil porque tenemos que ir jalando toda la cadena de rotaciones. Pero en cambio, por ejemplo, con el Forward Kinematic podemos ponerle un keyframe aquí y dejar posicionado este brazo acá y el personaje se va a mover a partir de esto y podemos deshabilitar el Forward Kinematic. Entonces, se va a quedar como anclado a esta zona. Es súper importante, es decir, va a funcionar como con las piernas. Vean, si yo selecciono aquí la pierna, puedo moverla sin ningún problema. Aquí sí tenemos un poquito de problemas con el skin weight, los pesos, se mueve un poquito aquí, pero vamos a dejarlo por ahora así. Vean, se está moviendo algo ahí que no debería moverse. Ok, entonces, ya que tenemos el personaje aquí levantado, se está jalando desde el último punto de la cadena, o desde este punto de la cadena por lo menos, porque tenemos los dedos acá, que también tienen un inverse kinematic aquí, y se están yendo hacia este plano que es donde tenemos la pelvis, este plano que tenemos aquí. Entonces, se está animando de esta manera, pero por ejemplo, si yo quiero bajar al personaje, si fuera puro forward kinematic y estuviera activo este sistema, las piernas bajarían junto con el esqueleto, todo el esqueleto se desplazaría. Pero en este caso, como está activo el sistema de inversa, lo que va a hacer es que se van a quedar posicionados en ese punto. Lo mismo pasaría con la mano. Para poder activar estas funciones, nosotros tenemos que hacer pinch o hacer como aislar el movimiento de este punto. Y aquí lo podemos ver directamente sobre nuestro Quick Character. Esto quiere decir que estos controles, que de hecho se resalta cuando lo tengo activo, vean, está aquí y se activa, tienen como estas tachuelas. Y esto quiere decir que está activo el sistema de Inverse Kinematic. Para poder activar este control que aplique, digamos, el Inverse Kinematic directamente, lo que tenemos que hacer es seleccionar esta tachuela que tiene como un signito de más o de movimiento hacia arriba y abajo, derecha e izquierda, y este que tiene como de rotación. Si los activamos, cuando nosotros manipulemos nuestro personaje, este va a estar como atado a esta zona, y aunque yo mueva el personaje aquí, este se va a quedar fijo. También tenemos que apretar o subir estos valores para que se queden activos y funcionen correctamente, pero bueno, en este caso es este, lo hice sobre otro, tiene que ser este y este para que se activen, y lo mismo va a pasar con este, tenemos que subir estos y luego activarlos acá. Entonces con esto nosotros tenemos la facilidad de generar como este tipo como de controles en los que se van a quedar fijos. Es decir, si por ejemplo nosotros manipulamos este elemento aquí para que, o este control aquí para que esté haciendo como lagartijas el personaje, vamos a poner este aquí y vamos a seleccionar este otro, vamos a mover hacia acá y lo vamos a ver hacia adelante y vamos a rotar esto. Digamos que se queda aquí el personaje. Yo puedo hacer que este control, se pueda hacer para adelante y para atrás, pero los brazos se queden fijos. Entonces estaría haciendo como lagartijas. Si nosotros no tuviéramos estos elementos activos,
y quitáramos estas tachuelas que estén fijas para la traslación y la rotación, si nosotros movemos esto, el personaje se va completamente hacia adelante junto con los brazos. Entonces, básicamente para eso sirven. Entonces, nosotros podemos controlar este tipo de movimientos perfectamente con esto. Voy a seleccionar este y lo voy a bajar de nuevo, voy a desactivarlo, para que tengamos el control de Forward Kinematic por completo. Selecciono de nuevo estos elementos y le vuelvo a poner este botoncito para que tenga la posición en stance. Cabe mencionar también que podemos agregarle huesos extras. Por ejemplo, podríamos hacer que tuviera huesos extras aquí y utilizarlos para controlar este tipo de extensiones, digamos, ¿no? Aquí podemos ponerle un folículo, por ejemplo, para hacer que cuando este personaje camine, esto se mueva en automático. Es un sistema un poquito más complejo y que iría conectado o emparentado a nuestro hueso principal. Se puede hacer ese tipo de cosas. También, por ejemplo, si fuera un personaje más complejo, podríamos tener los controles de la mano y sus diferentes huesos. Entonces, podemos hacer ese tipo de cosas. O crear un sistema de huesos para la cara y conectarlo directamente a esto. Obviamente este no está preparado para ese sistema, no tiene un sistema para controlar las caras, pero sí podemos hacer uno personalizado y ahorrarnos todo este paso de el personaje y su manipulación general con esto, y algo más específico hacerlo personalmente, digamos, o directamente, ¿no? Específicamente más bien para las cosas que estemos haciendo. Entonces, básicamente con esto nosotros ya podemos animar a nuestro personaje. Para eso hay que utilizar los controles y vamos a ir posicionando nuestro personaje de tal manera que podamos ver cómo va transformando sus posiciones. En este caso sería cosa de seleccionar, por ejemplo, este control, echarlo hacia adelante, este control, echarlo hacia atrás, bajar un poco más el cuerpo para que tenga un poquito más de contacto, a lo mejor hacerlo un poquito hacia adelante, bajar los brazos y acomodarlos de tal manera que estén posicionados aquí y acá. Y a lo mejor este brazo tendría que ir hacia adelante y este brazo tendría que estar hacia atrás. Y repetir la pose, bueno, hacer keyframes, repetir la pose, a lo mejor hacer que tenga un poco más de equilibrio hacia un lado, que tenga cierta personalidad, etcétera, ¿no? Tener esta posición, reflejarla hacia el otro lado, hacer todas las posiciones que tenemos que hacer para poder levantar al personaje, que se levante y que camine. Hacemos una sola posición y vamos a hacer un ciclo de caminado. Pero básicamente con esto ya podemos elaborar todo este movimiento y lo vamos a realizar en el próximo video.